La profecía de los 7. Parte 17. Ya no estábamos en el campo de batalla ni en ninguna clase de campo, sino en el parque pequeño y cubierto de césped de un pueblecito francés. Miss Huxtable no nos siguió a través de la membrana. Es posible que no pudiera o quizá tuviese que volver a las trincheras a recuperar los restos de Miss Petrel. Pero su voz resonó a través de una hendidura en el aire. Yo no los puedo acompañar, niños. Márchense, corran, y ya lloraremos cuando todo esto haya terminado. Pequeñas tiendas y casas rodeaban el parque. Las campanas de una iglesia daban la hora con placidez. No nos habíamos desplazado por el mundo, solo a través del tiempo, pero habíamos llegado a otro país. Horatio se puso unas gafas de sol para ocultar sus pupilas transparentes, y en un francés que me pareció impecable le preguntó a un paseante dónde se cogía el tren. «Venid», nos dijo, «no penséis, no habléis. Limitaos a caminar». Lo seguimos sin hacer preguntas. Puede que hubiera sido un White, pero había demostrado la misma lealtad que cualquier peculiar que yo conociese. Nos apresuramos por una calle flanqueada de tiendas. Hacía calor y nos quitamos los pesados abrigos mientras caminábamos, dejándolos caer al suelo. La gente nos miraba, pero no demasiado. Puede que estuvieran acostumbrados a los visitantes aficionados a recrear la Primera Guerra Mundial. Los normales ya no me preocupaban demasiado. ¿Creéis que de verdad ha muerto?, preguntó Horace, que miraba nervioso por encima del hombro. «Le han disparado 10.000 millones de veces», respondió Enoch. «Los alemanes lo han convertido en relleno de empanada. Si las balas pueden matar a un hueco, lo lógico sería que también lo pudieran matar a él», dijo Emma. Había visto con mis propios ojos cómo hacían picadillo a Murnau, pero no acababa de estar tranquilo. No era un hueco. Ni siquiera tenía claro que siguiera siendo mortal. Sin embargo, no quería agobiar a los demás con mis dudas. Ya teníamos suficientes preocupaciones. Llegamos a la estación, compramos billetes a Londres. Horace llevaba dinero encima, y esperamos en una sala casi desierta a que llegara el tren. Julius gemía para sí sobre su imbrine perdida y Horace, sentado a su lado, le murmuraba palabras de consuelo con el brazo en su rodilla. Emma fue a buscar servilletas a una cafetería y limpió como pudo el corte que Enoch tenía en el brazo, mientras éste se quejaba sin ahorrar aspavientos. Addison olisqueaba el aire por si percibía problemas e intentaba permanecer alerta, pero se le estaban cerrando los ojitos. «¿Qué pasa si fracasamos?», preguntó Sebi en voz baja. Enoch aspiró profundamente y dijo, «Poca cosa. Caul se apodera del reino peculiar, nos esclaviza a todos y convierte el mundo en un matadero». «Eso sí tiene un buen día», añadió Emma. Horace le dio unas palmaditas en el hombro a Sebi. «No fracasaremos». «¿Por qué lo dices? ¿Porque lo has soñado? Porque no nos lo podemos permitir». Por eso, estábamos agotados. Empezábamos a asimilar la realidad de lo que había sucedido. Aunque hubiera sido ante todo horror y trauma, me consolé pensando lo siguiente. Volvíamos a Londres siendo más fuertes que cuando partimos. Teníamos a 3 de los 7 y era cuanto necesitábamos. Y teníamos a Horatio. Estaba sentado recto como un palo y no paraba de girar la cabeza de la puerta de entrada al andén. Era como un Terminator con buenas intenciones. El tren llegó zumbando a la estación. Subimos y nos apretujamos en un compartimento privado entre más miradas de extrañeza por parte de los pasajeros. Yo estaba tan acostumbrado a las expresiones de perplejidad que ya no me afectaban. Mientras nos sentábamos, Emma se preocupó en voz alta por las imbrines y el acre. El aspecto de Miss Abosset era más frágil que nunca la última vez que la habíamos visto y el escudo dependía de que las 12 imbrines conservaran las fuerzas. Miss Petrel había dicho que los ejércitos de Caul ya se estaban concentrando. «Me pregunto a qué estarán esperando», dijo Bronwyn. «¿A que nazca el ejército de huecos de Caul,
respondió Horatio. Los está creando en Abaton. Cada hueco alberga un alma robada de los frascos. Pensaba que esos frascos no podía tocarlos, dije. Por lo que parece, en su forma actual sí puede. Y puede hacerlo hasta tal punto de que es capaz de manipular su naturaleza. ¿Por eso podemos verlos?, preguntó Horace. Correcto, respondió Horatio. Y por eso están blindados, son más grandes y, me miró un instante, más difíciles de controlar. Me sentí incompetente, incluso criticado, aunque ya sabía que no lo decía en ese sentido. Pero tú pudiste controlar a uno, dije, y hablar con él. Después de mucho tiempo, sí. Pasé varios días pegado a ese hueco y al final conseguí aprender el nuevo lenguaje. Pero son más ingobernables de lo que éramos nosotros. Hablaba de sí mismo en su forma anterior. Emma se inclinó hacia adelante y preguntó en voz baja, ¿qué se siente siendo un hueco? Horatio lo meditó un momento. Es una tortura, dijo pasado un ratito. Tienes la sensación de que todo está a medio hacer. Tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos. La sensación de hambre es tan intensa que notas los huesos huecos. Solamente experimentas alivio cuando estás comiendo, preferiblemente un humano y uno que sea peculiar. Aun en esos casos, el respiro es momentáneo. ¿Y no odiabas a H? Quiso saber Noor. ¿Por haberte tenido tanto tiempo a su servicio? Respondió de inmediato. Sí, agachó la cabeza. Y no, todos los huecos odian a sus amos. Pero él me ayudó a desarrollar mi pensamiento. Me enseñó a leer, a entender el inglés y a pensar en algo más que el hambre. Entendía por qué me tenía a su servicio, por qué me necesitaba. Y con el tiempo acabé por quererlo tanto como lo odiaba. El tren se estremeció y se puso en marcha despacio. Los bancos y las taquillas de la estación fueron quedando atrás. ¿Me puedes enseñar el nuevo lenguaje?, le pregunté a Horatio. Puedo intentarlo, pero el proceso es más intuitivo que intelectual. Es más bien como aprender a establecer contacto. Intentaré lo que sea, dije. Una pregunta más antes de que empecéis las clases de vocabulario, solicitó Noor. Cuando hablas de un ejército de huecos, ¿a cuántos te refieres? Decenas, seguramente, respondió Horatio. Puede que más. Se sumió en un silencio breve, reflexivo. En la ventanilla grandes extensiones de prados en flor habían sustituido a la estación. Ya casi habrán nacido. La hora final es inminente. Enoch resopló. La hora final es inminente, repitió con un tono de voz cavernoso. ¿Todos los Whites habláis como el malo de una película de terror? Horatio lo miró enarcando una ceja. Si aún conservara mis lenguas, le dijo, te abofetearía con todas ellas. Enoch palideció y se encogió en el asiento. Pasado un momento, Horace se puso de pie. Compañeros, preguntó con voz chillona y la nariz pegada al cristal. ¿Qué es eso? Nos apiñamos en la ventanilla. Un hombre avanzaba a toda velocidad por los prados. Iba desnudo de cintura para arriba y parecía ir montado en un pilar giratorio de trigo y flores amarillas. Es él, susurró Emma. Porras, dijo Bronwyn. Murnau se deslizaba hacia nosotros por el prado y el tren apenas comenzaba a coger velocidad. Pensaba que este era un tren de alta velocidad. Gruñó Enoch. Golpeó el cristal. Venga, date prisa. Murnau se estaba acercando y nosotros no acelerábamos con la suficiente rapidez. El tren dio un bote al cruzar un paso a nivel y pasó junto a un aparcamiento, y Murnau también cruzó. Su mitad inferior tipo tornado se tiñó de gris al mismo tiempo que empezaba a dejar atrás una estela de asfalto arrancado, y luego arrolló un coche que también asimiló. No pienso quedarme de brazos cruzados, dijo Enoch. Voy a inculcarle a ese maquinista un poco de sentido común, aunque sea a bofetadas. Salió corriendo del compartimento. Lo seguimos al estrecho pasillo y corrimos hacia la cabeza del tren en un inútil intento de alejarnos de Murnau.
Nos apresuramos por los vagones dejando atrás pasajeros desconcertados, la mayor parte de los cuales no se había fijado en el ser de pesadilla que aumentaba de tamaño por momentos al otro lado de las ventanillas. El tren dio una sacudida y por fin empezó a coger velocidad. «Gracias a Dios», exclamó Horace. Dejamos de correr y nos pegamos a una ventana del vagón restaurante. Murnau se estaba quedando atrás. En un esfuerzo desesperado por alcanzarnos, pegó un acelerón y se abalanzó hacia nosotros. Se desintegró en el aire, y un bombardeo de flores, tierra y pequeñas piezas de coche se precipitó sobre el tren. Ya íbamos a 80 o 100 kilómetros por hora y lo que quedaba de Murnau se dispersó a lo lejos. Nos desplomamos en los asientos, cerramos la puerta del compartimento privado e intentamos tranquilizarnos. A Cole ya no le quedaban proyectiles, les aseguré, al menos hasta que llegáramos al acre. Enoch se abrió la camisa y dejó caer una docena de sándwiches que había robado del vagón restaurante. Nadie protestó. Nos habíamos deshecho del pan de Miss Turn en el campo de batalla junto con las pesadas mochilas y casi todos nos moríamos de hambre. Un terror prolongado provoca ese efecto en las personas. Y, hablando de terror, yo ya había renunciado a procesar las cosas que nos estaban pasando. Sencillamente se abatían sobre mí como un tsunami de acontecimientos espantosos. Si sobrevivíamos a este calvario, seguramente acabaría teniendo un tic o volvería a sufrir las horribles pesadillas que antes me atormentaban. A lo mejor algún día un psicólogo me ayudaba a analizarlo todo. Y no cualquier charlatán que mis padres hubieran contratado o un White disfrazado. Un psicólogo peculiar. Les pregunté a mis amigos si existía algo así como un remiendacerebros, pero me miraron con cara rara y yo no tuve ganas de explicarles por qué lo preguntaba. El viaje a Londres duraba 2 horas. Addison y Bronwyn se durmieron. Otros estaban demasiado acelerados como para descansar y se oía el zumbido constante de la charla mientras mis amigos y los demás hablaban de todas las locuras que habían sucedido ese día. Sophie se acurrucó con Pensebus contra la ventanilla a observar los idílicos paisajes que pasaban zumbando. Julius y Horace estaban sentados juntos abrazándose las rodillas y descalzos. De vez en cuando sus cabezas se tocaban mientras charlaban con voces quedas. Noor y yo aprovechamos la ocasión para hablar un poquito más con Horatio. La última vez que alguno de los dos lo había visto era un antiguo hueco deforme que apenas podía hablar y había saltado de la ventana del 6º piso del apartamento que H tenía en Nueva York, así que habíamos dado su muerte por segura. Cómo había llegado a un bucle colapsado de Francia y cómo se las había ingeniado para colarse, ahora como un White hecho y derecho, y nada feo, entre los fieles servidores de Cole. Sí, dijo Noor asintiendo con la cabeza mientras lo miraba fijamente. ¿Qué narices te pasó? Horatio esbozó una sonrisa rara, una expresión facial que obviamente todavía no dominaba. Sí, ha sido una temporada ajetreada. Después de saltar por la ventana, me escondí en las alcantarillas. Me quedé allí varios días mientras se completaba mi metamorfosis de hueco a White. Había practicado ciertas disciplinas mentales a lo largo de los años que pasé con Harold Fraker King y gracias a ellas fui capaz de retener mis recuerdos, que muchos huecos pierden. Hablaba con un lenguaje preciso, articulado a la perfección. Entre el leve acento de Nueva York que tenía y su inglés gramaticalmente perfecto, te daba la sensación de estar escuchando a un chatbot que tratara de imitar a un taxista. Nunca olvidaré a Harold Fraker King ni la generosidad que me dispensó. Estaba decidido a proseguir su misión, proteger a Noor Prades y contribuir a que se cumpliera la profecía de los 7. Vaya, gracias, dijo Noor. Podrías haber elegido un momento mejor, intervino Enoch. Y también uno peor, replicó Emma. Al menos tuvo buena puntería, admitió Sebi al mismo tiempo que se masajeaba la zona de la garganta en la que el White había recibido el disparo de Horatio.
Ahora todos se habían unido a nuestra conversación. Una pregunta, dijo Millard. Si sabías tanto de la profecía, ¿por qué no nos dijiste que el corazón de V estaba en la lista de ingredientes que hacían falta para resucitar a Caul? El amo King no lo sabía, porque Mistress Belia nunca se lo dijo, fue la sencilla respuesta. Si lo hubiera sabido, no nos habría enviado a buscarla, dije. Decírselo habría implicado revelarle que era una Imbrine, explicó Emma. Y seguramente no quería hacerlo. Es un misterio muy aburrido, protestó Enosh agitando la mano con impaciencia. Yo quiero saber cómo te infiltraste con los Whites. ¿No sabían quién eras? No, respondió Horatio, porque me disfracé. Este no es el aspecto que tenía cuando me transformé. Es una cara cocida. Emma hizo una mueca de asco y Nur articuló con los labios. ¿Qué? Cuando mi transición concluyó, busqué a un White y lo maté. Le quité la cara y se la llevé a Ellsworth, el afamado sastre de piel de los intocables. Y este fue el resultado. Nos mostró la mejilla y deslizó el dorso de la mano por la piel como si fuera un modelo en el anuncio de un producto de belleza. Distinguí una fina línea de puntos que desaparecía bajo el nacimiento de su pelo rubio. Robé su identidad, continuó Horatio. Imité su manera de hablar y me uní a una banda de Whites que trabajaba en Nueva York, una de las pocas que quedaban en los Estados Unidos. A esas alturas ya era demasiado tarde para boicotear el plan de los Whites de sacar a Percival Murnau y sus camaradas de la prisión del Acre del Diablo y también demasiado tarde para impedir que resucitaran a Caul. Pero descubrí que habían interceptado una de tus llamadas, señaló a Sophie, que escondió la cara avergonzada, y que tenían pensado seguir a Miss Prades para descubrir la ubicación del lugar de reunión. Entonces Caul sabía lo de los 7, dedujo Bronwyn, que acababa de despertarse y parpadeaba adormilada. ¿Y lo de la profecía? Pues claro, dijo Emma. Por eso envió a los Whites a cargarse a Nur de buen comienzo, cuando era una niña. Estaba todo en el apocrifón, recordó Horace. Caul no es ningún tonto, afirmó Millard. Se volvió hacia los tragaluces. No os ofendáis, pero dudo mucho que vosotros tres le quitéis el sueño. En caso contrario, habría acabado con vosotros antes de soportar el dolor y las molestias de la resurrección, para asegurarse de que todo iba a salir bien. Entonces caímos en una trampa, le dijo Nur a Horatio, y tú viniste a rescatarnos. Sí, respondió Horatio sin la menor traza de modestia ni orgullo. Nur unió las manos. Gracias. Seguirá intentando matarnos, dijo Julius. Se había recuperado del disgusto y advertí que Horace y él habían entrelazado los dedos en el espacio del asiento entre los dos. Escapamos de su trampa, matamos a sus huecos, humillamos al monstruo que es su lugarteniente. Yo querría asesinarnos si fuera él. ¿Vosotros no?